dice la palabra del Señor lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, favor no merecido, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, la resurrección, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Este pasaje nos habla de que el Señor se encuentra muy interesado por la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pablo nos dice que si hay algo bueno que alguna persona tiene y que puede ministrar, es a causa de algún don recibido de parte del Señor. Y para probar su tesis, él habla de que el don recibido viene a consecuencia de la victoria que Cristo obtuvo al resucitar de entre los muertos. Y cita el salmo que David compuso después de haber sometido a los jebuseos cuando conquistó a Jerusalén, el Salmo 68. Un conquistador, como general del ejército vencedor, desfila triunfante por la avenida principal que conducía al palacio. Delante de todo su ejército va el general y exhibía encadenados a todos los conquistados. Finalmente se sentaba en su trono allí en el palacio para recibir dones y presente de parte de todos los hombres. Pero Pablo utiliza el pasaje inspirado justamente por el Espíritu Santo para marcar un contraste entre el rey humano y lo que sería el rey de reyes y señor de señores, que se llama Jesucristo. En vez de recibir presentes y dones, dice la palabra, Él reparte dones a los suyos al llegar triunfante al cielo. La pregunta en esta noche es: ¿para qué repartió dones el Señor a los suyos? En primer lugar, repartió dones para liderazgo. Existen, según las Escrituras, diferentes dones de liderazgo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, Pablo habla de dones que el Padre ha dado para que funcionen de manera permanente, además de designar el lugar donde debemos servir en el cuerpo. La iglesia por lo general se da cuenta del don que tenés porque lo designado, lo que se te dice que haga, lo haces como nadie más lo puede hacer. Yo he visto a personas repartir ropa como nadie lo puede hacer. Yo he visto que hemos delegado quizás a alguien a repartir ropa y se armó un lío terrible. No tiene el don. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese las diferentes clases de dones que el Padre da para que sus hijos puedan servir con libertad. Hay un cuerpo según lo que dice esta palabra, pero hay muchas funciones que uno puede desarrollar por causa de que el Padre reparte dones. Pero además la Biblia menciona en 1 Corintios capítulo 12 9 manifestaciones del Espíritu para provecho. Subraye eso, para provecho, no para destrucción, no para partir el cuerpo de Cristo, no para formar divisiones.
da estas manifestaciones del Espíritu para que la proclamación del mensaje sea dada en el poder del Espíritu Santo. Predicamos un evangelio de poder, un evangelio poderoso, pero eso siempre va a ocurrir cuando nosotros lo hagamos en el poder del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu dispone de dones para que nosotros podamos conocer, actuar y hablar sobrenaturalmente. Hay dones que el Espíritu Santo te da para conocer. Por ejemplo, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritu. Uno tiene un conocimiento sobrenatural en un instante. No porque haya aprendido, o porque se le haya ocurrido, o porque intuyó. No, el Espíritu le revela sobrenaturalmente a la persona. Para actuar, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, para actuar sobrenaturalmente, dones necesarios para la proclamación del mensaje del Evangelio, dones para hablar sobrenaturalmente. Lo encabeza el don de profecía, el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas, para poder hablar sobrenaturalmente, cuando uno recibe un mensaje inspirado de parte del Señor, sin que esto designe quizás un lugar que deba ocupar la persona en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier miembro que esté disponible para Dios puede recibir esta manifestación sobrenatural. No hace falta que tenga algún cargo especial o que se lo haya nombrado o designado para alguna función dentro del cuerpo de Cristo. Cualquier persona que tenga el Espíritu Santo de Dios está en condiciones y potencialmente disponible para que el Espíritu Santo manifieste una de estas dádivas de parte de Dios para su pueblo. Es una manifestación. Aparece y desaparece. No es permanente. Estos dones se manifiestan según la necesidad. Es una manifestación para suplir alguna necesidad circunstancial de manera especial. En Efesios capítulo 4, Pablo habla de dones que repartió Jesucristo. Dones que repartió Jesucristo. Fíjese cómo la Trinidad está activa en el tema de los dones. Les hablé los dones del Padre, les mencioné los dones del Espíritu, ahora le hablo de los dones de Jesucristo. Dice que estos dones son dados para perfeccionar a los santos. Y esto sí, cuando la persona lo recibe, designan un lugar que la persona tiene que ocupar dentro del cuerpo de Cristo. Si la persona recibe el don de evangelista, inmediatamente se lo señala y dice, allá está el evangelista. Si la persona recibe el don de pastor, inmediatamente se lo reconoce y dice, ese es el pastor. Es decir que el don recibido lo ubica dentro del cuerpo de Cristo. A la persona, por lo general, se lo designa por el don recibido, por lo tanto, el don es como si fuera más importante que la persona. Son hombres dotados. El ministerio y la iglesia se dan cuenta por los frutos que produce la persona, por los frutos que da, por lo que hace la clase de don recibido. El Señor entonces repartió dones para liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, pero además, en segundo lugar, repartió dones para perfeccionar a los santos. Como leímos recién en el capítulo 4, versículo 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar. En el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, se lee catartizo, perfeccionar. Y se traduce como remendar, restaurar, enderezar, completar, unir, madurar, luchar por alcanzar la perfección. Los hermanos que tienen este tipo de dones te van a ayudar a perfeccionarte constantemente. Ellos luchan
para que puedas perfeccionarte. Esta es la tarea que le corresponde a los hombres dotados con ciertos dones para preparar a los santos para que hagan la obra del ministerio. La iglesia tiene que hacer la obra ministerial. Y para que lo puedas hacer bien, Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo personas que te ayudan a enderezarte, a madurar, a completar, a restaurar tu vida. Para esto debemos relacionarnos correctamente con nuestros hermanos para ministrarle correctamente, porque esto tiene que ver una administración de un hermano a otro, de un hermano a otro, y el reconocimiento necesario. Si usted reconoce que la persona tiene un don y que con ese don la administración te puede ayudar, recibí esa enseñanza, recibí esa capacitación, no lo menosprecie, no lo rechace, al contrario, véalo como una oportunidad que Dios te da para poder perfeccionarte. ¿Qué repartió Dios para perfeccionar a los santos? En primer lugar, dio apóstoles. Apóstoles. La palabra apóstol significa simplemente enviado o mensajero. Y la Biblia destaca o nos habla acerca de 4 tipos de apóstoles. ¿Quieres saber cuáles son? Número 1, Jesús era el apóstol. Hebreos capítulo 3, verso 1 lo menciona Jesús como el apóstol enviado. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él poseía como apóstol todos los demás dones. Después tenemos los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sabe que en el cielo hay un lugar, según Apocalipsis 21:14, y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjese la importancia para el Señor acerca de tener 12 apóstoles y de los nombres de esos apóstoles y quienes eran considerados por el Señor apóstoles. Según las referencias que dan toda la Biblia, estos 12 apóstoles del Cordero son los 12 apóstoles del Señor, que según Hechos capítulo 1, verso 20 al 26, dice lo siguiente, porque está escrito, cuando el Señor murió y ascendió y estaban reunidos los discípulos, dice que se reunieron y comienza Pedro, puesto de pie, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, tome otro su oficio. Hablaban de Judas que se había matado. Es necesario pues que de estos hombres, escuche las condiciones, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2 que estaban allí, porque había 120 personas. Pero, ¿cuántos lugares tenía que ocuparse? Uno solo. Y señalaron a 2 que daban con las características que habían designado para que tengan estas personas. Si no poseían estas características, no servían como apóstoles. Así que, cuando consideraron, solamente 2 quedaron en el colador y dijeron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a otro que se llamaba Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, algo muy común en aquellos días,
Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, es decir, que él era el número 12. Es decir, que había ciertos requisitos para cumplir y solamente había un lugar para poder suplir. Porque alguno dice, pero ¿cómo nos cogieron 5 o 6? Pero había un solo lugar. La necesidad era suplir un solo lugar. Y los requisitos que llenaban las personas solamente habían 2. Y se eligieron, se echaron suerte y Matías fue el sucesor de Judas. Jesús, el apóstol, enviado del cielo. Los 12 apóstoles. Después tenemos apóstoles dentro de lo que es la iglesia, los cuales, según Hechos de los Apóstoles y algunas epístolas, eran varios. Y este ministerio, más adelante en nuestro tiempo, se lo conoció como misionero, el misionero. Los apóstoles de la iglesia eran las personas que eran enviados, como el misionero, fueron enviados a otros países y fueron enviados quizás a otros continentes. Pablo fue el apóstol con Bernabé de la iglesia de Antioquía y apóstol de los gentiles, según lo que dice Romanos capítulo 11, verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y la última categoría es falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Pablo menciona en varias ocasiones a los falsos apóstoles y cómo sufrió mucho a causa de ellos. Por ejemplo, 2 Corintios 11:15 y Apocalipsis 2:2 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus siervos también se disfracen como gente que hace el bien. Un día recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Y en Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Entonces 4 categorías: Jesús el apóstol, los apóstoles de la iglesia, los 12 apóstoles y los falsos apóstoles. Además del ministerio de apóstoles, el Señor dio profetas. Este es un ministerio también local, pero muchas veces es itinerante, es decir, que puede andar por todas partes ministrando. Su profecía siempre debe consolar, debe edificar. La profecía siempre es dada para animar al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, al profeta Agabo, que él ejerció su ministerio en Jerusalén, Antioquía y Cesarea. Dice la Biblia, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjese que el profeta, cuando habla, inspirado por el Espíritu Santo, lo que dice se cumple. Otra parte de Hechos, capítulo 11, versos 27, 28, el capítulo 21, versículos 10 y 11, dice la palabra: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quienes viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y entregarán en manos de los gentiles. Se cumplió lo dicho por el profeta Agabo. La Biblia también menciona que debemos tener cuidado en este tiempo también con los falsos profetas. Es decir, así como hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, también hay falsos profetas. Dice, por ejemplo, 1 de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra de Dios nos advierte con mucha antelación: cuídense, porque hay falsos obreros, falsos apóstoles, falsos profetas. Entre paréntesis voy a decir algo que quizá usted se esté preguntando: ¿por qué nosotros no reconocemos más apóstoles y profetas en este tiempo? Porque algunos vienen: hermano, ¿por qué no reconocemos a profetas, apóstoles?
nosotros? Si toda la iglesia está plagada de apóstoles y profetas, ¿por qué no somos como los demás? Porque según Efesios capítulo 2, verso 20, y Efesios 3:5 dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que los apóstoles y los profetas, en lo que es el edificio de la iglesia, ¿qué parte ocupan ellos? El fundamento. Usted quizás hoy lo conozca como el cimiento. Y además dice el capítulo 3, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir que tanto los profetas como los apóstoles, lo que ellos escribieron fue por inspiración del Espíritu Santo. Fue inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que el edificio que es la iglesia, como cualquier otro edificio, ¿cuántos cimientos necesita? A ver, los maestros mayor de obra, los albañiles, los que estuvimos trabajando el otro día, ¿cuántos cimientos se le echa a la casa? A ver, constructor, un cimiento, uno. Usted echa un cimiento, después levanta las paredes, no echa de vuelta los cimientos. Es decir que no se necesita más cimiento que el que está puesto. Profetas y apóstoles. Profetas y apóstoles. La principal piedra del ángulo, lo que une el Antiguo con el Nuevo Testamento, se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué entendemos que no hacen falta más reconocer apóstoles? Porque lo que ellos recibieron fue inspirado. ¿Qué significa que fue inspirado? Que una vez que terminó la inspiración que Dios dio, se cerró el canon bíblico. Es decir, que la Biblia ya no se escribe más, ya fue escrita. Lo que está allí cerrado se llama canon bíblico. No necesitamos más, porque lo que Dios quiso revelar, se lo reveló a estos instrumentos por inspiración. Es decir, que no hubo ni siquiera una confusión. Pero ¿qué pasa? Que en el día de hoy, los llamados apóstoles reclaman tener la misma inspiración que ellos tuvieron. Y nosotros no aceptamos eso. Porque si no, habría que seguir escribiendo la Biblia. Y la Biblia ya está escrita. No hay que ni disminuir, ni aumentar, porque viene una maldición sobre el que agrega o quita. Yo una vuelta fui a un lugar, no me lo dijeron, sino que yo lo viví, y el apóstol que fue invitado ese día dijo: cierren la Biblia, porque lo que vamos a hablar es del Espíritu Santo, pero no está en la Biblia. Y a mí me enseñaron mis mayores que todo lo que uno escucha como predicación tiene que colarlo por la Biblia. Si no vas a usar la Biblia, ¿de qué vas a hablar? Entonces me levanté y me fui. Porque este hombre decía tener la misma inspiración que tenían los apóstoles de aquel tiempo. Por eso nosotros no hace falta, con lo que Dios nos dio, nos alcanza y nos sobra. Amén. Una vez que se cerró el canon bíblico, ya no es necesaria más revelación. Si aceptamos más revelación, entonces deberíamos seguir escribiendo la palabra de Dios, la Biblia. Ellos tuvieron lugar en el comienzo de la iglesia. Los apóstoles modernos reclaman tener justamente este mismo derecho. Después Dios dio evangelistas. Este es un ministerio indispensable para las iglesias. Cuando este ministerio falla, la iglesia para en su crecimiento. Y Pablo alentó, por ejemplo, a Timoteo, cuando él estaba medio desanimado: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Felipe el diácono, que fue apartado con 7 diáconos, uno de ellos se llamaba Felipe. Él fue a hacer una obra extraordinaria de evangelización en Samaria. Pero más tarde lo vemos en Cesarea y se lo reconoce como Felipe el evangelista, que era uno de los 7, dice la palabra del Señor. La tarea que él realizó en Samaria es el modelo del evangelista. Nosotros tenemos que orar mucho para que Dios levante hombres, que fue la marca de nuestra iglesia, Asamblea de Dios. Teníamos los evangelistas más usados en aquel tiempo, estoy hablando de 40 o 50 años atrás. Después se fueron muriendo, se fueron yendo a otras iglesias, fueron desapareciendo. Pero necesitamos este ministerio porque es el ministerio que hace crecer numéricamente a las iglesias. Si bien todos los creyentes somos llamados a evangelizar, hay gente que Dios utiliza para perfeccionar al cuerpo de Cristo en el tema de la evangelización. Después también Dios dio pastores. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un trabajo muy hermoso ser el pastor, pero involucra mucha dedicación. El pastor tiene que dirigir, tiene que vigilar, tiene que sanar, tiene que administrar, tiene que aconsejar, orar, enseñar, visitar, supervisar, predicar, presidir, instruir, y la lista sigue. Pero esa es la tarea a la cual son llamados los pastores. El escritor a los hebreos instruye: acordaos de vuestros pastores. Es decir, piensen un poquito en su pastor, en sus pastores, en aquellos que fueron tus pastores, aquellos que te hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todavía hay buenos pastores que se pueden imitar. Después también Dios maestro, el Señor. Este ministerio es muy importante porque la iglesia necesita siempre enseñanza. Pablo, por ejemplo, dice que él era maestro a los gentiles, predicador, apóstol y maestro. El enseñador debe primeramente ser conocedor de la Escritura y además debe ser, como dice, apto para enseñar. 2 Timoteo 2:2, apto para enseñar. Es un ministerio amplio, móvil. El enseñador puede moverse en muchos lugares. Y después tenemos ancianos. No aparece en esta lista, pero sí en todo el Nuevo Testamento, ancianos o presbíteros. Todos los pastores son ancianos. Nos enseñaba Niels Abraham Kasper. Todos los pastores son ancianos, pero no todos los ancianos son pastores. Pablo declara que hay 2 tipos de ancianos, según 1 de Timoteo 5:7, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Uno que se ocupan exclusivamente de adoctrinar, de predicar, y son mayormente sostenidos a tiempos completos por las iglesias porque no le alcanza el tiempo para hacer otro trabajo material. Y después están los otros tipos de ancianos que ayudan, enseñan, predican, trabajan en la iglesia, pero con el resto del tiempo disponible que les queda a causa de su trabajo material. También en el Nuevo Testamento aparecen los diáconos. Los diáconos. La murmuración en la iglesia primitiva terminó con la elección de los diáconos que se dispusieron a servir las mesas. Es decir, que el diaconado tiene que ver con el lado material de la iglesia. La Biblia dice que los apóstoles dijeron a la iglesia: busquen hermanos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Cualidades que tiene que tener un diácono. ¿A quién le vamos a encargar este trabajo?
Y nosotros persistiremos en la oración y la palabra, porque ellos vieron donde el diablo se quería infiltrar. Quería frenarlos para que no oren más y para que no se dediquen a la palabra. Y eligieron a 7 personas, y dice la palabra que se lo presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra diácono significa siervo, y ellos tienen que estar dispuestos a servir primeramente en el trabajo material en la iglesia, pero su servicio puede extenderse también al área espiritual. Vemos a Esteban, vemos a Felipe, que ellos también pusieron mano a la obra en lo espiritual, y Dios los usó mucho en aquel tiempo, de una forma sobrenatural. Los diáconos existen para resolver problemas, no para crearlos. Alguien dijo una vez: yo no tengo diáconos, tengo diablóconos. Por eso, antes de apartarlos, deben ser probados en cuanto a la fidelidad y considerar bien el trabajo que ellos realizan. Entonces el Señor repartió dones para liderazgo, para perfeccionar a los santos y además, en tercer y último lugar, para ser reconocidos. La iglesia en algún momento, junto a los pastores, tiene el privilegio de aceptar y reconocer el llamamiento personal y los dones que Dios ha impartido a ciertas personas. En Hechos capítulo 13, verso 2, dice la Biblia que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y da los nombres de estas personas, y entre ellos estaba Pablo y Bernabé. Y el verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Es decir, que tenemos el Espíritu Santo que trata personalmente con cada persona, las llama, le habla, le da un don, y también dice, bueno, la iglesia tiene que hacer algo. Tiene que reconocer lo que Dios le dio a la persona. Ellos fueron instruidos, formados, capacitados y acompañados a lo largo de toda una etapa de crecimiento, corrigiéndoles lo deficiente para perfeccionarlos. Nosotros en medio de nuestra congregación tenemos a 2 personas que quedaron de un grupo de 5 que creo que éramos. Tenemos a nuestro hermano Ramón Domingo Balmaceda y Juan Carlos Colón Nervir. Ellos fueron instruidos, formados, capacitados, acompañados a lo largo de toda una etapa de crecimiento, corrigiéndoles lo deficiente para perfeccionarlo. Le hemos corregido, y gracias a Dios que nunca hemos visto una rebeldía en ellos. Al contrario, agacharon la cabeza y entendieron la corrección y se corrigieron. Ahora, una vez que nosotros lo apartamos, no se lo corrige más, no, se lo puede seguir corrigiendo, se le puede tirar la oreja, se le puede perfeccionar, se puede seguir haciendo la obra que hay que seguir haciendo, porque el asunto no cambia nada. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se reconoce a alguien para una función, se lo hace oficialmente con imposición de mano. Por ejemplo, en Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. A estas personas que eran Bernabé y Saulo, ¿qué hicieron con ellos? Oraron, ayunaron, les impusieron las manos y lo despidieron a la obra que fueron llamados, que era ser misionero, llevar la palabra por todas partes. 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Nosotros, creo, el 25 de abril vamos a estar reunidos como presbiterio también. Ese día también nuestros hermanos van a recibir la imposición de las manos de todos los ministros de todo el campo. Pero qué bueno es poder entender lo que dice la palabra, que se había reunido en cierto momento un ministerio que se llamaba presbiterio y oraron por Timoteo, y Pablo le dice para animarle: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, es decir, se manifestó un don del Espíritu, con la imposición de las manos del presbiterio.
Y primera de Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligerezas las manos a ninguno. No impongas con ligereza, es decir, no hagan esto de una forma muy rápida que después se arrepientan. Pruébenlo, mírenlo, examínenlo. Nosotros hace 9 años que estamos trabajando sobre estas personas. Pero tiene que llegar también un término. Tiene que haber un comienzo y un final. ¿Por qué? Porque con el acto de la imposición de las manos queda confirmado nuestro ministerio local. Nosotros vamos a tener un pastor, tenemos una evangelista, y a estos hermanos se le va a confirmar el ministerio que se viene trabajando hace tanto tiempo, que es el ministerio de presbítero o anciano. Entonces, conclusión, ¿para qué Cristo reparte dones? Para liderar, para perfeccionar a los santos y también para ser reconocidos. Jesús resucitó, pero la confirmación de su llegada al cielo fue el derramamiento del Espíritu Santo. Junto con el derramamiento del Espíritu Santo vinieron los dones del Espíritu Santo. Al final convenía lo que Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo sobre ustedes. La venida del Espíritu Santo hace que la iglesia sea una iglesia poderosa. Jesús dotó a su iglesia con poder. Por eso, mis hermanos, no existe institución más poderosa sobre la tierra que la iglesia de Cristo. Amén. Porque en ella está el poder del Espíritu Santo de Dios. Uno de nuestros pastores antiguos decía lo siguiente: el regalo más grande de Dios al mundo fue Jesús. El regalo más grande de Jesús a los suyos fue el Espíritu Santo. Pero el regalo más grande del Espíritu a lo suyo son los dones que Él nos ha dado. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Amén. Gracias, Señor. Vamos con las palmas. Sí, Señor. Incomparable, inigualable es tu amor. Me rodea, díselo. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Otra vez, celebraré tu amor todos los días, sí, Señor. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inmensurable, inagotable es tu amor. Y nunca cambia, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Alguien lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto.
celebraré, celebraré tu amor todos los días. Sí, Señor, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Díselo. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Sí, Señor. Aleluya. Acompáñanos. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, díselo. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, declárelo. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, Señor, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor y celebraré tu amor y celebraré tu amor. Señor, gracias Jesús, den un fuerte aplauso al Señor. Celebraremos tu amor, Jesús. Aleluya. Esta canción dice, de ti será mi alabanza. ¿Cuánto la conoce? A ver, levante sus manos. Más o menos. Es viejita, pero la tiene que conocer. Amén. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, díselo. Al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, díselo. En la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aleluya. Al que mi victoria es, sí Señor. Solo a él alabaré, solo a él, díselo. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, sí Señor, solo a él, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, cántelo. Yo cantaré y alabaré, sí Señor, tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre.
Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bendito, Jesús. De ti será mi alabanza. Vamos a cantar todos. En la congregación yo cantaré y alabaré. Y el Señor, tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. En la congregación yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Ahora sí, den un fuerte aplauso a Jesús. Yo cantaré, Señor, yo cantaré tu alabanza, Jesús. Aleluya. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, las lava hoy, Señor. Conozco tu abrazo y tu lindo es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos y reinas por él. Allí sin voz, Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la luz murió. Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. Lindo es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos y reinas por él. Aquí sigo, Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, murió. Dice el Señor. Decimos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor
Señor, sea la honra, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Estás sentado. Estás sentado, mi Señor, en el trono, y al Cordero, y al Cordero, sea el honor. Sea la gloria, Señor, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Señor, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, hicimos todo. Poderoso Dios. Cierra tus ojos, dile al Señor. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Esta vez un poquito más fuerte. Poderoso Dios. Levanta tus manos, dile al Señor. Poderoso Dios. Tú estás aquí, Señor. Poderoso Dios. Sí, Señor. Mi alma clama por ti. Esta noche, tú eres poderoso, Jesús, poderoso Dios. Poderoso Dios, no hay nadie como tú. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Señor, llénanos con tu presencia, Padre, llénanos con tu presencia, Jesús. Tu poder es muy grande, Jesús. Clama al Señor, clama al Señor. Poderoso Dios.
Jesús. A ti te cantamos, Señor. A ti te alabamos, Señor. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Queremos alabarte, Jesús, glorificar tu nombre, Señor. Porque no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Ni debajo de la tierra, Señor. Ni en la tierra, ni en los cielos, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Queremos sentir tu presencia, Padre. Queremos sentir tu amor, Jesús. Queremos sentir tu amor, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Sentimos tu presencia, Padre. Tú te estás manifestando, Señor, en todo este templo, Jesús. En todo este templo, Señor, sentimos tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Hicimos de nuevo al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Dile al Señor, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Y la Señor, corónate, corónate. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Sí, Señor. Al borde de tu gran trono, alaba al Señor, me postraré hoy a ti. Oh, tú reinas sobre principado. Dile al Señor, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, díselo, y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, tú vives, Señor, mira.
vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Y decimos todos: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor.